Hoy vamos a estar muy atravesados en este programa por lo que va a pasar este 6 de agosto en el Senado en relación básicamente a la ley de tierras. Y ustedes dirán, ¿por qué hablar de esto en un programa de política internacional? Porque bueno, esto es una muy buena noticia para las y los extranjeros, no tan así quizá para la soberanía argentina, ¿no? Y en ese vínculo que hay entre lo nacional y lo extranjero y la propiedad de la tierra principalmente, es que hoy vamos a estar tratando de dilucidar qué es lo que va a ocurrir si se aprueba esta ley. Vamos a tratar de ver más allá de las consignas, ¿no? De qué se trata, qué es lo que modifica específicamente esta ley y además qué actividades se van a estar llevando adelante aquí en la provincia de San Juan en relación a, bueno, el tratamiento de esta ley que vamos a estar teniendo este jueves 6 de agosto. Para eso estamos ahora en comunicación con nuestra columnista de Derecho, justamente para tratar de entender de qué se trata esta ley. Estamos en comunicación ya con Victoria Cortés. ¿Cómo estás, Victoria? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarte. Hoy vamos a tratar, decíamos, de dilucidar qué es lo que va a pasar con la ley que se va a estar tratando, este proyecto de ley más bien, que se va a estar tratando en el Senado este jueves. El nombre que se le puso desde el gobierno fue la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en relación a este país. Algunos están diciendo, bueno, no, esto en realidad es una extranjerización de las tierras, ¿no? Y lo que viene es un poco a modificar una ley del 2011, la ley 26.737. Contanos de qué se trata, en pocas palabras, ¿qué trata el Senado este jueves en la Argentina? Bueno, efectivamente existe un proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que es una ley ómnibus, lo que se conoce como ley ómnibus, que modifica varias leyes en su texto, bien, y que va a tener su primer tratamiento parlamentario. Creo que se perdió la conexión, no sé si ahí... Estamos, te tenemos. Ahora sí. Bueno, este jueves se va a tratar en el recinto de senadores, bien. Justamente el oficialismo pretende obtener la media sanción. ¿Por qué el foco está puesto en senadores? Bueno, por dos motivos. Primero que nada, los senadores representan a los gobiernos provinciales y esta ley ómnibus, este proyecto de ley ómnibus, modifica muchas cuestiones hasta nivel municipal, o sea, no solamente provincial, sino que va a los municipios y un poco más, bien. Y además, porque desde el mandato constitucional de la reforma de 1994 desde sus recursos naturales, ¿bien? Y en realidad, senadores es el lugar donde el oficialismo, o sea, el Poder Ejecutivo, obtiene u obtendría las mayores oposiciones, ya que cuentan con una victoria casi asegurada en diputados. Pero bueno, esto es paso a paso, día a día, hora a hora, y por lo tanto es menester que este proyecto de ley, bastante cuestionable, para no ponerle un adjetivo descalificativo más fuerte, bien, no se apruebe, bien. ¿Por qué se llama inviolabilidad de la propiedad privada? Bueno, a ver, yo considero que es el nombre más marketinero que le han podido poner. Como dije recién, es una ley ómnibus que modifica muchas leyes. Entre esas leyes, la ley de tierras, que como vos muy bien dijiste, tiene algunos años, 2011. Bien, ¿qué es la inviolabilidad de la propiedad privada? Es una garantía constitucional donde se protege a la propiedad privada, a la propiedad individual de nosotros como ciudadanos, como del Estado provincial, o sea, le otorga la ley distintas garantías de, por ejemplo, inembargabilidad, procesales y judiciales, ¿sí? Es el título que le ha podido poner porque ¿quién no quiere que se le respete su propiedad privada, no? Pensemos en esa. Bueno, volviendo ya más al proyecto que hoy nos compete y por el cual sí está en juego la soberanía, este proyecto propone en un solo artículo derogar toda la normativa de la extranjerización de las tierras, ¿bien?
acá quiero hacer una pausa para explayarme un poquito más. Nosotras muchas veces en otras columnas hemos hablado de que el Estado ejerce su soberanía en uno de sus elementos, en sus condiciones, que es el territorio, ¿bien? Sí. Y el territorio es básicamente la tierra. Si yo tengo que definir o tengo que decir cuál es la naturaleza jurídica de la tierra, voy a decir que es un bien escaso. Ya vuelvo sobre estos caracteres. Es un bien no renovable, ¿bien? ¿Por qué es escaso? Porque no conocemos más tierra que la que hay. No es que en 50 años va a surgir de nueva tierra que tenga las características de la pampa húmeda, bien, con todas esas propiedades para el cultivo, la agricultura, el desarrollo humano en general. Y por el otro lado es un bien no renovable, porque una vez que se agota las propiedades orgánicas de la tierra, esa tierra se luego se vuelve infrahable. Otra de las normas que se modifican en este sentido es la ley de manejo del fuego. Entiendo que la abroga por completo, ¿sí? Que básicamente es una protección a aquellos prados, bosques, respecto de una deforestación intencional o un incendio, por ejemplo, para después construir en el corto plazo desarrollos inmobiliarios, bien, departamentos, bien. Bueno, la verdad que esta ley bastante rara, ¿sí? Busca, mediante la entrega o el menoscabo a la protección de nuestros recursos naturales, inversiones extranjeras, bien. Por ejemplo, hoy por hoy nuestra norma, no es que los extranjeros están impedidos de adquirir tierras. Lo pueden hacer, sí, siguiendo una serie de pautas que están exactamente. No solamente que hasta el 15%, sino que la ley determina en dónde pueden comprar estas tierras. Por ejemplo, al lado de una frontera no se puede, bien, porque ahí lo que se pone en jaque son los límites del Estado, bien, y ahí entramos de vuelta al derecho internacional, bien, estamos hablando de derecho interno. Después no pueden comprometerse las reservas de agua dulce, pensemos, claro. De repente, comprar un terreno que circunscribe, o sea, que colinde, o sea, que esté al lado del glaciar Perito Moreno, que es la reserva de agua dulce más cerca del planeta, ¿bien? Más cerca en el continente, digo, que tenemos, ¿bien? La más cerca es la Antártida, ¿no? Bueno, y en fin, una serie de cuestiones que son por lo más llamativas, pero para su peor aspecto, ¿no? Y acá lo que más está comprometido son las provincias. Bien, pensemos en la posibilidad que tenga un chileno, bien, un inversor chileno, de venir a comprar parte del territorio de la provincia, del departamento de Iglesia. Bien, porque encima la cota, lo que se le una porción de tierra, una cierta cantidad de hectáreas que están habilitadas para la forestación, para la pesca, para la caza y todo lo demás. Estas cuotas o cotas se ampliarían con este proyecto, ¿bien? Y no tendrían límites. Entonces, de repente, bien podría un grupo inversor chileno adquirir Iglesia y Calingasta y de repente empezar a comerle territorio a la provincia de San Juan, la cordillera de por medio, y por ende violar la integridad territorial de la Argentina, como sería el límite natural en este caso, que es la cordillera de los Andes. Bien, entonces es como no es menor lo que se trata. Yo he visto, y lo celebro, ¿no?, muchos medios, ya sea que desde la ironía, desde la información, están comunicando efectivamente qué es esta inviolabilidad de la propiedad privada, porque obviamente, como dije al principio, nadie quiere perder o lo que tanto esfuerzo alcanzó a conseguir, pero tenemos que tomar dimensiones que esto ya está transgrediendo al Estado, ya sea nación, como provincia, como municipio, bien, porque está liberando al mercado internacional la posibilidad de comprar un bien que hoy por hoy no está en el comercio, bien, que me parece, es justamente el territorio.
Me parece importante esto que decías, digo, hay que hacer una aclaración aquí, ¿no? Cuando se está tratando este proyecto de ley que se va a tratar el jueves, no nos habla de que de repente los extranjeros van a poder comprar tierras. Lo decíamos al principio, los extranjeros ya pueden comprar tierras en la Argentina. Exactamente. La ley 26.737, que se aprobó en el 2011, lo que dice es que los extranjeros no pueden tener más del 15% de las tierras rurales de todo el país, ¿no? Y esto involucra también, como vos traías bien el ejemplo, de cada provincia y cada municipio, es decir, no solo pueden comprar hasta el 15%. En un principio se hablaba de que este proyecto de ley que se va a tratar este jueves liberaba, es decir, eliminaba el tope Exacto. directamente de el porcentaje de tierras que podían comprar los extranjeros. Ahora, vos decías al principio de esta columna, bueno, esto va cambiando hora a hora, y es el famoso poroteo que se hace previo a cualquier ley, ¿no? En el sentido de, vamos viendo qué legisladores pareciera que van a votar por una cosa y pareciera que van a votar por otra. En general, el peronismo está en contra de esta ley, y lo que se está viendo es cómo van cambiando también la disposición de los legisladores de la UCR, del PRO y demás, ¿no? Ahora, una de las noticias que ha salido hace muy poquito es que el oficialismo se ve que está cediendo en algunas cuestiones en relación a este proyecto de ley, y ahí es donde uno dice, bueno, debe ser porque entonces por ahora ese poroteo no les da y no les dan los votos, ¿no? Y esa última noticia es que, a diferencia de lo que hablábamos antes, de decir directamente se elimina ese porcentaje del 15%, ahora es la modificación de la cual están hablando los medios, es que el oficialismo, para buscar estos votos y que se apruebe en efecto la ley, no va a liberar, es decir, eliminar el tope, sino que lo va a elevar al 25%, ¿no? En vez del 15%, a la compra de estas tierras extranjeras. Ahora, yo veía recién algunas personas, algunos analistas que decían, ojo, porque esto no es una modificación real, en realidad es una trampa, porque decían, bueno, suben el tope de extranjerización al 25% por provincia, pero sostienen la eliminación del tope por departamento, ¿no? Entonces, uno lo que dice, dan un ejemplo, acá encontraba, decían, bueno, por ejemplo, Villa Langostura, Nahuel Huapi Norte y el Correntoso son apenas el 4.5% de la superficie provincial de Neuquén, pero el departamento de Los Lagos casi entero. Entonces, con el 25% provincial, esa zona se podría extranjerizar de forma totalmente legal. ¿Coincidís con este análisis? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia esta nueva disposición a plantear una modificación al proyecto de ley antes de que se discuta en el Congreso? No cambia nada, porque lo que tiene que suceder es lo mismo que ya sucedió en julio, es que esta ley no llegue a tratarse, o sea, que se rechace. Yo ya, en línea con lo que vos acabas de decir, sí es verdad que hasta al menos el lunes, o sea, ayer, domingo, no se contaba con los votos necesarios para que esta ley pase, digamos, necesita mayoría simple, si no me equivoco, un voto más en la Cámara de Senadores. Recordemos que son 72 los los senadores que hay, y donde acá de verdad va a estar la cintura política de cada uno de los senadores y senadoras de todas las provincias, porque en definitiva lo que se está comprometiendo es el territorio provincial. Y mirá vos qué llamativo que es todo, que del 15 se aumenta al 25, justo el mismo porcentaje que está usurpando el Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte con su ocupación ilegítima en las Islas Malvinas, ¿bien? Entonces decir, wow, de repente vamos a legalizar, en cierta forma, lo dejo para que para que lo pensemos, ¿bien? Y otra cosa más, no solamente este proyecto, que ahora sabemos que es del 15 al 25, busca aumentar el límite del porcentaje o las hectáreas que pueden contar los extranjeros, sino que además ahora se permitiría, de autorizarse esto, que varios extranjeros de las mismas nacionalidades, es decir, de los mismos estados, personas humanas o jurídicas, compren cada uno su porción de territorio. Hoy por hoy entiendo que está restringida a un porcentaje, o sea, el porcentaje actual vigente, a una nacionalidad, no siendo posible que otra empresa o persona de la misma nacionalidad, qué sé yo, estadounidense, comprara, digamos, la porción continua, es decir, buscar distintos extranjeros. Bien, y sí, es del 30%.
Ese tope Exactamente. de las personas, de lo que las personas de una misma nacionalidad pueden tener, ¿no? Exacto. En línea con esto, si nosotros vamos a ir supongamos que sucede lo peor para nuestra soberanía territorial, y es el mismo Estado el que está autoagrediéndose en uno de sus principios fundamentales, que es la integridad del territorio nacional. En línea con lo anterior, pensemos que el Reino Unido podría no solamente comprar las Islas Malvinas, Islas Georgias, Orcas, Antártida Argentina, sino también la Patagonia. Entonces, esto es lo grave, es ver o es prever un avance extranjero en territorios que durante más de 200 años han sido inequívocamente por tratados, por límites internacionales, por constituciones nacionales y de los otros estados limítrofes. Entonces, no es menor lo que este proyecto, esta ley ómnibus de corte ambiental, si se quiere, se busca. Otra de las reformas que por ahí a los que somos inquilinos nos interesaría, o digamos que tener en cuenta, es que se propone unas causales para pedir el desalojo de un inmueble arrendado, alquilado, prestado, etcétera. Es decir, el titular registral de un inmueble tiene más posibilidades y está más flexibilizado a volver a ejercer su posesión, o sea, retener o que le devuelvan el uso y el goce de su vivienda, mientras que el inquilino pierde causales de defensa y por ende los desalojos se pretende que haga un proceso por ahí tan contradictorio, es decir, que una parte dice una cosa, la otra ágil, ¿bien? Entonces, decir, bueno, a ver, yo lo que planteo, ¿cuál es la necesidad? Bien, vamos a ir. ¿Cuál es la necesidad real de la Argentina de hacer una vidriera pública de sus tierras? Bien. Y de paso, ya que estamos, se cambia. Bien. La respuesta del oficialismo es buscar inversiones extranjeras. Bien. ¿Qué se va a hacer con esa inversión? Ahí este silencio que se generó acá entre nosotras, Meli, aparece en todos lados. Ni siquiera el mismísimo vocero presidencial pudo, en conferencia de prensa, entiendo que ayer, dar una respuesta satisfactoria. Entonces, más allá de que se trate de todos los argumentos por los cuales nosotros nos podemos oponer, ya vimos que el único que por el cual nos podemos, no, me excluyo, ¿no? Porque yo estoy en contra de que se trate, o sea, de que se apruebe esta ley, independientemente de mi voluntad, ¿no? Por todas las razones que les acabamos de explicar. Es decir, ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuál es el verdadero sentido, necesidad o a dónde va a ser el destino de las inversiones, que sería la causa eficiente por las cuales se envía este proyecto al Congreso. Bien. Y bueno, volvamos más al plano acá. Supongamos que se puedan vender los departamentos donde están Los Azules, está Gualcamayo, está Barrick. Pensemos, ¿no sería un poco perjudicial para la provincia, el gobierno de San Juan, todos los sanjuaninos y sanjuaninas que vivimos actuales, que van a vivir en un momento, que esta ley se apruebe? Porque de repente Barrick va a dejar de contratar con el Estado, pagar impuestos y todo lo demás, y va a empezar a ser propietaria. Y es muy probable que en esa posibilidad se invierta la relación y sea la provincia de San Juan la que tenga que después luego salir a contratar con Barrick para percibir bienes con valor agregado, por supuesto, ¿no? Entonces no es menor lo que se trata, es menester que esto se difunda, que se cuestione, que se explique qué es lo que se quiere cambiar, porque el por qué no lo sabemos. Entonces ya sabemos que están en juego nuestras reservas de agua dulce, nuestra tierra fértil, nuestros límites territoriales, y por todo eso y muchas otras cuestiones es que esta ley no debería autorizarse. Por supuesto, siempre quedamos a merced de la personalidad, o sea, de que los senadores y las senadoras son personas y que por lo tanto tienen sus virtudes y sus aciertos y pueden eventualmente cambiar su voto negativo a
afirmativo o viceversa, ¿bien? Claro, son los intereses. ¿O no? Sí. No, decía, son los intereses, por supuesto, que también están en juego, ¿no? Preguntarte en estos últimos minutitos de la columna que hacemos con vos, si podemos ver una ley de este tipo en otras partes del mundo, ¿no? O sea, ¿hay antecedentes de países que realmente decidan no restringir la venta de su propio territorio o que establezcan un límite tan elevado como el que quiere establecer el gobierno de Javier Milei en la Argentina? Bueno, justamente de esto se trata, que lo explicita muy claramente, pero desde la ironía, es decir, si vos sos argentino y querés ir a comprar cierta cantidad de hectáreas a Estados Unidos, no vas a poder por más que tengas la plata del mundo, porque su legislación no lo permite. Entonces, vota como el yanqui, hace como el yanqui y decirle que no a la ley de propiedad privada. La verdad es Chicos, la siguiente. A duras penas nos dejan entrar a Estados Unidos. Mirá si nos van a dejar comprar tierras al nivel que le estaríamos permitiendo a los estadounidenses aquí en la Argentina, ¿no? Y no solamente eso, sino elegir la tierra como se pretende, porque no es lo mismo comprar tierras que están destinadas para el cultivo de la vid, de la soja, bueno, o algunas commodities, bien, que comprar tierra infértil o tierra que ha sido años explotada y que está desgastada, que ya no sirve para la agricultura y que de repente hay que hacer, no sé, algo que tenga que ver más con el desarrollo turístico, ¿no? La verdad es que es muy difícil saber a ciencia cierta cuál otro estado está atravesando este procedimiento de cambio de paradigma. Lo que sí se sabe es que la mayoría de los estados actualmente protegen la propiedad nacional, ¿sí?, con relación a los extranjeros. Es decir, no está prohibida. Lo que pasa es que para que un extranjero en otro estado compre tierra, tiene que cumplir desde nacionalizarse a tener X cantidad de años residiendo, mantener una explotación comercial, empresarial, lo que fuera, por X cantidad de años, que eso es lo que acá no solamente no existe, sino que además no existiría a partir de la reforma de esta ley. Al respecto, invito a los que quieran interiorizarse con el tema, que vean el programa del régimen. Muchas veces lo recomiendo, así buscan el régimen en YouTube. Hacen un análisis los chicos en el programa del sábado pasado de los países aliados, digamos, de Javier Milei, qué pasa con Israel, qué pasa con Estados Unidos, bien, qué pasa con Inglaterra, ¿sí? Y, o sea, el Reino Unido en general, y decir como diciendo, pero esta condición de reciprocidad no se da, porque los otros estados, su política interna es justamente de preservar sus recursos naturales y garantizar el aprovechamiento para los suyos y los nacionales antes de abrirlo al mercado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces es como, todo es muy raro, todo es más que cuestionable, y bueno, esto va a ser voto a voto, día a día, y yo creo que de tratarse se va a tratar, porque post proclama de los jugadores contra el partido de Inglaterra en el Mundial, la sesión se cayó. Sí. Era justamente al día siguiente, y bueno, mucha agua debajo del puente ha corrido entre ese hecho y ahora toda la campaña de odio contra la Argentina, la cuestión del racismo falsamente acusada, que hablamos en la columna anterior y todo lo demás. Bien, hoy la columna fue más interna, pero lo que está en juego efectivamente son los límites del Estado argentino como los conocemos, y de que caigan no en manos de otro Estado, sino en manos de privados, que a la vez hacen un negocio con esto. Entonces, no habría seguridad jurídica, le decimos nosotros en derecho, para decir, bueno, en los límites de Argentina el 2026 van a llegar hasta acá, pero en el 2027, de aprobarse esta ley, van a llegar hasta allá, y en el 28 se van a correr hasta aquí, y bueno, y así. Y eso no puede suceder porque se pone en jaque la misma existencia del Estado como lo conocemos hoy por hoy. Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en lo que es la previa de lo que se va a tratar este jueves en el Senado.
Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba Victoria Cortés, nuestra abogada columnista de Derecho Internacional, hoy hablando específicamente de lo que va a ocurrir en el Senado, a partir de lo que tiene que ver con la extranjerización de las tierras de nuestro país y la soberanía que está en juego, ¿no? Decíamos recién, esto es algo que modifica algo que ya existe, ¿no? Es decir, ya existe la posibilidad de extranjeros de poder comprar tierras en la Argentina. Lo que se pretendía desde el oficialismo era eliminar el tope. Había un tope del 15% de las tierras rurales que podían justamente comprarlas y los extranjeros en nuestro país. Este proyecto de ley buscaba, en principio, eliminar cualquier tope. Parecía después que los números no daban, de hecho se dice, ha habido muchas versiones de esta ley y también eso es lo que la hace un poco confusa, ¿no? En el sentido de que justamente era tan extremo lo que se planteaba, y lo sigue siendo, porque ustedes saben que hay muchas formas de jugar con el lenguaje para hacernos creer que la realidad va por otro lado, empezando por el nombre que se le puso a esta ley, hablando de la propiedad privada, como si estuviésemos hablando de algo sumamente personal y no de lo que tiene que ver con la soberanía sobre nuestros recursos estratégicos, ¿no? Vamos a seguir, este programa va a estar muy atravesado por esto, por supuesto, en esto que es, como decíamos, la previa del tratamiento en el Senado. Nos vamos ahora a una pausa y ya venimos en el segundo bloque para charlar un poco de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Les contamos qué está pasando, ahora ¿qué hacemos las y los ciudadanos de pie? Se quedan hasta el próximo bloque y lo charlamos. Les decíamos, hoy este programa de política internacional está muy atravesado por lo que va a estar pasando este jueves en el Senado. Recién charlábamos con nuestra columnista de Derecho, Victoria Cortés, quien nos explicaba un poco de qué se trata esta ley que han querido dar en llamar de inviolabilidad de la propiedad privada, pero que en efecto tiene que ver con la extranjerización de las tierras, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué hace uno frente a esto, ¿no? ¿Qué hace frente a esto que a todas luces es un avance hacia la soberanía nacional, hacia cómo cuidamos nuestros recursos estratégicos, ¿no? Y hay formas en que la ciudadanía se organiza. Vamos a tener este jueves movilizaciones en todo el país, pero queríamos contarles qué va a estar pasando específicamente en la provincia de San Juan. Y por eso estamos en comunicación con Lidia Furlani, quien es miembro de la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, que es una de las organizaciones que está convocando justamente a la movilización que vamos a tener este 6 de agosto también aquí en la provincia de San Juan. ¿Cómo estás, Lidia? Es un gusto saludarte. Contanos un poco de dónde surgió la idea de movilizar este 6 de agosto frente a esta ley, o este proyecto de ley más bien, que se va a estar tratando en el Senado. Hace ya casi 3 meses que desde el espacio plurinacional de asambleas que vienen hablando, ya que es la 4ª vez que se presenta esta propuesta de ley, venimos charlando en ese espacio que está a nivel nacional sobre cómo ir poniendo en la mesa de las familias, en los espacios más organizacionales de base, la discusión sobre para quién es la tierra, ¿no? Uh-huh. Esto se fue profundizando y con el partido de Inglaterra y Argentina, bueno, quedó como más impregnado en la sociedad. Desde el espacio de Agüita Pura, de la Asamblea del Agua de Agüita Pura, acá en San Juan, venían motorizando varios debates, varias discusiones, y fue así que pudimos cruzar esas luchas y un poco ver que era necesario convocar a espacios más amplios para el próximo 6 de agosto, que es el próximo tratamiento, en el caso de que tenga quórum para tratarse el proyecto de ley. Uh-huh. ¿Y a qué se está convocando específicamente? ¿Cuál es la actividad a la que están invitando a las y los sanjuaninos este jueves? Es una movilización nacional, en cada provincia adquiere particularidades. En el caso de San Juan lo vamos a hacer a las 4 de la tarde en la Plaza 25 de Mayo. Ahí, bueno, avanzaremos con las charlas y la preparación para
hacer una pequeña marcha que tiene que más que nada que ver con visibilizar la situación y darle espacio a otras organizaciones sindicales, gremiales, campesinas, indígenas, para poder después leerse un documento y tener una radio abierta, intervenciones artísticas, más allá de que se trate o no la ley 6. Lo que pretendemos es poder darle cierta voz al pueblo y que podamos decir lo que pensamos, que es justamente que estamos en contra de este proyecto de ley que bajo ningún punto favorece a la población ni sanjuanina ni argentina. Nosotros venimos planteando por qué a nosotros nos es más difícil comprar tierras en iglesia y para otros les va siendo más sencillo, ¿no? Pareciera una cuestión bastante simple, pero siempre decimos que nosotros hemos propuesto proyectos de leyes que tienen que ver con leyes de acceso a la tierra para los productores, para tener alimentos, para que podamos vivir mejor, pero en cambio se están tratando leyes que lo que van a hacer es que nuestras tierras ya no sean nuestras. Hay muchos medios nacionales, sobre todo, ¿no?, que están diciendo, bueno, en realidad quienes se oponen a esta ley simplemente se oponen desde eslóganes, ¿no?, en referencia a la soberanía, por ejemplo, de nuestro país, y en cambio no proponen alternativas. Bueno, vos nos estás nombrando justamente cuestiones que se han propuesto con otra mirada, por supuesto, sobre lo que significa la tierra para las y los argentinos, para las y los sanjuaninos. ¿Por qué esto va más allá del eslogan, ¿no? ¿Por qué no se queda simplemente en, digamos, una cuestión de proteger los recursos como una consigna? Bueno, creemos que porque tratan de ganar la discusión desde ese lado, de darle seguridad jurídica a estos inversores, que junto con el proyecto de ley del RIGI, el Super RIGI, lo que hace es justamente hacer cambios estructurales para que países extranjeros puedan venir a llevarse nuestros bienes comunes. Vemos claramente, y creo que lo más interesante en todo esto es que las personas podamos hablarlo en la calle, podamos hablarlo en el barrio, en el almacén, en la universidad, y que tenga que ver con una posición del pueblo que se puede dar desde muchos lugares. Me parece que la ley ha dado mucho para debatir y que es básicamente desde dónde estamos priorizando qué es lo que es importante para nosotros. En el caso de los trabajadores y trabajadoras de la tierra, siempre decimos, el 65% del alimento que consumimos las familias argentinas vienen de la agricultura familiar, pero el 80% de los productores arriendan sus tierras, no somos propietarios y en general somos arrendatarios. Esta ley va a permitir desalojos express de 3 días y bajo ningún punto mejora las condiciones de que nosotros podamos salir del estado de deuda que estamos todos los argentinos para poder adquirir tierras. Entonces decimos, las tierras las queremos para vivir bien y para producir alimento para nuestras familias, no las queremos para que saquen el agua, los bienes, todos los bienes comunes. De hecho, entendemos que esta ley no es para una tierra en un pueblito chiquitito, no sé, yo soy de Boca del Tigre en San Martín. No va a venir la gente a comprar esta tierra. De hecho, ya sabemos que se apunta a que el límite máximo sea el 25%, intentando una negociación de haber sacado completamente ese límite a volverlo al 25%. Bueno, es lo mismo, están buscando que sea mucho más fácil comprar tierras en lugares estratégicos, que son donde están las cuencas de agua, las fronteras del país o veras de río. Entonces, yo creo que retomando ese sentimiento patriótico del partido contra Inglaterra, bueno, lo que tenemos que salir a discutir es que no solo las Malvinas son argentinas, sino los ríos, los glaciares, la cordillera,
los bosques, bueno, también son argentinos. Bueno, vos recién nombrabas algo que anticipábamos un poco también en el programa, que es este cambio que hizo el oficialismo, ¿no? Donde teníamos un proyecto de ley que planteaba eliminar el tope que hoy existe del 15%, ¿no? Para la propiedad de las tierras rurales del país. Aparentemente en este poroteo que se hace de último minuto, lo que nos dicen los hechos es que probablemente el gobierno no habría tenido los números para aprobar esta ley, ¿no? Para empezar a tratarlo este jueves, y que entonces hacen una modificación que se anunció en las últimas horas, donde la idea no es entonces que no haya tope, sino elevarlo del 15% al 25%, ¿no? A ese tope de la compra a capitales extranjeros. Sin embargo, algo que también se decía es que esto en realidad, este tope o este cambio que se ha hecho por parte del oficialismo no tiene que ver con el 15% en general, sino solamente con la eliminación, o al menos digamos, con la puesta de este tope al 25% solamente por provincia, pero sí sostener la eliminación del tope en general por departamento, ¿no? Por lo cual, en la práctica, esto es casi una trampa, ¿no? No tiene que ver en realidad con una verdadera modificación del proyecto original. Sí, porque no, para nosotros es lo mismo, en el sentido de que nuestras tierras estratégicas las tenemos que empezar a ubicar en cada... yo creo que el Observatorio de Tierras lo ha hecho de una manera muy clara, ubicando dónde están nuestros lugares estratégicos. Bueno, para nosotros será la cordillera de los Andes, para los sanjuaninos. De hecho, los proyectos mineros se ubican ahí no solamente porque tengamos los minerales, sino porque está justamente el agua, ¿no? En ese sentido, me parece fundamental que los consejos deliberantes, senadores, diputados nacionales, Cámara de Diputados provincial pueda pronunciarse. Me parece que la población nos encontramos en la obligación de demandar esa respuesta, porque es la única forma en la que vamos a darnos cuenta dónde son los espacios que debemos cuidar. Me parece muy valioso que, si no me equivoco, es Valle Fértil y Hachal quienes han dado sus primeras posiciones en los consejos deliberantes. Bueno, es desde las bases, es desde donde tenemos que empezar a sentar posición y poder dar la discusión. O sea, que hoy en día los consejos deliberantes marquen ese posicionamiento para las organizaciones es fundamental. ¿Y ha habido algún tipo de comunicación, de vínculo entre las organizaciones que están justamente detrás de las principales actividades que se van a realizar aquí en la provincia frente al tratamiento de esta ley? ¿Ha habido algún vínculo con las y los legisladores de la provincia de San Juan, que son en efecto quienes van a representarnos, van a representar lo que en teoría opina el pueblo sanjuanino, ¿no? No ha habido una comunicación directa, siempre hay como... las organizaciones enviamos mails, mensajes, nos comunicamos por redes, invitamos a las asambleas. De hecho, hoy hay una este martes a las 19 horas en la Facultad de Filosofía como asamblea preparatoria para el 6 de agosto. Uh-huh. Hemos tenido una respuesta clara, pero sí lo vamos viendo claramente las posiciones de cada uno y bueno, y vamos también, es lo mínimo que pueden estar en algunos casos, que es en contra, nos parece que es lo justo, y ante los senadores y diputados que están votando a favor de esta ley, que sabemos un poco quiénes van a ser, bueno, les exigimos que puedan hacerlo públicamente, porque lo que queremos es lograr el debate, y si tanto senadores como diputados no participan de estos espacios que son abiertos, democráticos, tienen una estructura asamblearia total, bueno, ¿a quiénes están representando, no? Así que bueno, están invitados para esta tarde, tanto senadores como diputados. Sabemos que primero va a tratarse en la Cámara de Senadores, y que lo que pretendemos es que defiendan los intereses de las grandes mayorías y que no beneficien a algunos pocos, que justamente son extranjeros.
¿Nos recordás la invitación para este jueves, para toda la comunidad sanjuanina? Este jueves nos concentramos a las 4 de la tarde en la Plaza 25, lleven sus carteles, tengamos propuestas de país, lleven sus demandas, sus límites como población, y a las 18 horas vamos a hacer una marcha que va a salir desde la Plaza 25 por Avenida Ignacio de la Rosa, después por Rioja, Libertador, volvemos por Mendoza, y en la plaza vamos a tener radio abierta para que podamos manifestarnos como pueblo y decir qué es lo que queremos para adelante. ¿Algún vínculo tiene esta movilización con las movilizaciones que se van a estar dando en el resto del país? La verdad que se ha tejido una red inmensa, una articulación muy trabajada de las manifestaciones y de las propuestas. Hace varias semanas que venimos trabajando en articularlas, en socializarlas. De hecho, me parece que esta ley nos ha permitido a las organizaciones poder debatir y llegar a más, conciencia de la problemática, que la ley de glaciares no fue tan fácil. De hecho, las asambleas del agua fueron quienes más defendieron, pero sí, venimos construyendo un espacio plurinacional, creo, muy nutritivo respecto de qué hacer para defender nuestros territorios. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, Lidia, para contarnos un poquito qué se está tejiendo aquí en la provincia en relación a las actividades para este 6 de agosto. Bueno, muchas gracias por el espacio y les esperamos este jueves con sus banderas. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Lidia Furlani, ella es miembro de la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Ellos están trabajando con Agüita Pura, ¿no? Estas organizaciones que, vienen haciendo también mucho trabajo en relación a lo que tenía que ver con la ley de glaciares, lo están haciendo ahora frente a esta ley tan compleja que se va a tratar esta semana. Hablaba Victoria Cortés, nuestra columnista de Derecho, justamente de que esto se trataba de una ley ómnibus, ¿no? Y esto ha sido una práctica que ha tenido el gobierno de Javier Milei desde que asumió el poder, como han tenido también muchas otras derechas en el mundo, que es esta cosa de proponer cambios fuertes en un montón de aspectos de la vida cotidiana que hacen que justamente las personas que en general están organizadas frente a este tipo de situaciones, este tipo de avances sobre la soberanía en todos sus aspectos, que de repente las agrupaciones también estén divididas, que no encuentren por dónde, si se quiere, enfrentarse a estas cuestiones, porque hay tanto para abarcar que es difícil encontrar un punto de partida, ¿no? Y nos pasa también, me parece a mí, a las y los periodistas, cuando tratamos de contarles a ustedes de qué se tratan estos proyectos que propone el gobierno, ¿no? Se ataca tantos frentes y hay tantas cosas pasando al mismo tiempo que, es difícil saber a veces dónde poner la atención. En este caso estamos hablando de un cambio estructural para nuestro país. Esto que se va a tratar este jueves en la sesión del Senado habla justamente de la soberanía territorial, de nuestra tierra, de lo que conforma al Estado argentino y la posibilidad de que nuestro país esté en venta. Y yo sé que a veces esto suena a consignas, ¿no? Hay una cosa también de que estamos cansados de consignas, ¿no? Pero cuando uno se pone a ver los números y se pone a ver los datos, se encuentra con una realidad muy específica. El gobierno estaba diciendo que cualquier extranjero pueda venir a la Argentina y que compre toda la tierra que quiera, ¿no? Ustedes imagínense esta ley que ya existía, la ley 26.737, que es la que decíamos, dice que los extranjeros no pueden tener más del 15% de las tierras rurales de todo el país, esto aplicado también a cada provincia, a cada municipio. Esta ley decía también que las personas de una nacionalidad no pueden tener más del 30% dentro de esa superficie habilitada, que un solo titular extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo, que es la más productiva, digamos, de la Argentina. Esto es lo que dice la ley vigente, ¿no? Esta ley que se aprobó en tiempos del gobierno de Cristina Kirchner, allá por el 2011,
2011. Esta ley que también dice, se prohíbe comprar tierras, esto es importantísimo, prohíbe comprar tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua importantes o sean áreas de seguridad de frontera. Ustedes imagínense lo que implica que le vendamos decían acá las columnistas, daban el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, pero estamos hablando de cualquier extranjero, ¿no? Imagínense ustedes comprando territorio de frontera, lo que eso implica para la delimitación de las fronteras de un país, ¿no? Lo que implica que eso esté bajo manos de nacionales de otro lugar, que no tienen nuestros mismos intereses, ¿no? Y cómo eso modifica el mapa. Nosotros en este programa de política internacional hablamos mucho justamente de los problemas que hay en muchas partes del mundo por cómo se van corriendo las fronteras, ¿no? Hablamos todo el tiempo, por ejemplo, de lo que hace Israel en Palestina. Esto es algo que nombraba también nuestra columnista anteriormente, de los problemas que eso ha traído, de cómo se van comiendo más tierras, de cómo hay estrategias muy específicas para ir apoderándose de la tierra, de los recursos estratégicos, y lo que eso le hace a un pueblo, ¿no? Hay sobradas muestras a lo largo de la historia de distintos países, y por eso es importante la política internacional también y cómo miramos el mundo, ¿no? Para tratar de entender qué pasa aquí. Porque para eso hacemos un programa de política internacional aquí en Radio Universidad, para mirar el mundo, ¿no? Y que en esa mirada del mundo podamos entender qué pasa en nuestro país. Esta es una noticia de política internacional, esta intención que tiene el gobierno de decir: cualquier extranjero puede comprar lo que quiera en Argentina. Decíamos antes, hubo recientemente una modificación que aparentemente lo que uno lee de eso es el gobierno no tenía los números para poder aprobar esta ley, entonces hace esta modificación donde dice, bueno, ya no estamos en esa posición de que cualquier extranjero puede comprar todo lo que quiera, sino que elevamos el tope que existía del 15% al 25%. Ahora, les decíamos recién, esto tiene su razón de ser y en realidad tiene que ver con una eliminación de una parte de esto, ¿no? Decíamos, esto no aplica a los departamentos, los recursos estratégicos, lo decía recién la persona que entrevistamos también en las movilizaciones que se van a realizar este jueves. Bueno, no es que tampoco las y los extranjeros quieren comprar cualquier porción de tierra, ¿no? Hay porciones muy específicas. Ahora, nosotros sabemos para qué queremos la tierra, ¿no? Lo decía recién Lidia, hablaba de la situación de los agricultores, hablaba de lo que significa la soberanía para las y los argentinos de nuestro propio territorio, ¿no? Un territorio por el que se ha luchado mucho, por el que hemos tenido revoluciones, por el que se ha derramado mucha sangre, aquí como en todas partes, porque el territorio hace eso, ¿no? La propiedad del territorio hace eso. Ahora, ¿para qué quieren las y los extranjeros esa porción de tierra? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la segunda, y me parece más importante, es ¿por qué el gobierno quiere vender nuestro país, vender estas porciones de tierra? Y además, ¿qué va a hacer con ese dinero, ¿no? Porque aparentemente el único argumento que escuchamos frente a por qué apoyar esta iniciativa del oficialismo tiene que ver con, bueno, la famosa lluvia de inversiones, ¿no? Las lluvias de inversiones que no terminan de llegar, que son más bien préstamos a organismos internacionales donde vamos a golpear la puerta bastante seguido para que nos den más dinero y para que cada uno de nosotros nazca en un país endeudado, ¿no? Nacemos endeudados en esta Argentina y ahora lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a poner nuestros recursos en vidriera para el mejor postor. Eso es lo que se está discutiendo en la Argentina. Ahora, nosotros nos vamos de este programa y vamos a seguir charlando de esto, por supuesto, porque vamos a ver qué sucede el jueves en el Senado. Pero me quedo yo con algo que decía nuestra entrevistada en relación a las actividades que se van a llevar a cabo este 6 de agosto. Esto va a suceder en todo el país. En San Juan la convocatoria está hecha para la Plaza 25 a las 16 horas, se va a marchar a las 18 frente al tratamiento de esta ley en el Senado, pero algo que resaltaba mucho nuestra entrevistada era la cuestión de las vías democráticas, ¿no? Y es que quizá
quizá es hora de recordar que la democracia no tiene solamente que ver con las elecciones. La democracia es también salir a la calle cuando hace falta y que el pueblo se exprese cuando siente que hay una avanzada hacia sus propios derechos frente a algo que va a trascender todos los gobiernos que vengan. Esto es lo que está sucediendo en la República Argentina ahora, un país vendido al mejor postor.